Hola primates, bienvenidos a este nuevo tema que estamos por comenzar. Es el tema de sensación, un tema que se torna bastante interesante, dado que tenemos muchas ideas sobre cómo funcionan nuestros sentidos o cómo percibimos la realidad o cómo la vamos haciendo con la interacción al mundo en el que estamos. Y el día de hoy vamos a empezar a revisar este tema, este proceso psicológico, del cual pues se considera como uno de los principales o el principal para la activación psicológica. Y hoy lo que vamos a revisar son unas definiciones muy básicas para no cometer muchos de los errores que se hablan comúnmente en la vida cotidiana sobre lo que podemos percibir y lo que no podemos percibir. Recuerden que el tema de sensación está unido al de percepción. En realidad, la sensación y la percepción son un único proceso psicológico. Sin embargo, separamos la sensación de la percepción porque tenemos esta noción de que es más didáctico comprenderlo como si estuviera separado, ¿no? Entonces, bueno, vamos aclarando algunos puntos. Lo primero que vamos a decir es pues, qué es la sensación. Vamos a comenzar por la definición. La sensación, recuerden este primer punto, la sensación y la percepción son un mismo proceso. Las separamos de manera didáctica para poderlas estudiar aparte. La sensación tiene una perspectiva un poco más fisiológica, anatómica, que la percepción. Ya en la percepción estamos en el terreno completo de la psicología. Los primeros psicólogos que intentaron estudiar la sensación lo hicieron de una manera experimental, cosa que hasta la fecha se hace. Muchos de los experimentos, de las investigaciones actuales en sensación, las realizan basados en diseños experimentales y las reacciones de nuestro cuerpo o de otras especies en cuanto a la estimulación. ¿Qué es la sensación? La podríamos resumir de la siguiente manera. El segundo punto la resume. Dice, la sensación es la traducción de la energía física a los impulsos eléctricos del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro cuerpo podríamos dividir dos estados, ¿no? El estado de nuestro cuerpo y el que está construido con todos los estímulos fuera de él. Entonces, la sensación es este proceso donde nuestros sentidos, estas configuraciones anatómicas y fisiológicas, permiten captar materia o energía del entorno, de lo que ocurre fuera de nuestro cuerpo. Cuando es captada esta materia o energía, lo que hace es ser procesada, la cambia, hay un proceso de cambio energético de la materia y la energía que está afuera a los impulsos eléctricos del sistema nervioso para ser dirigidos al encéfalo. Como hemos visto anteriormente, el proceso de aferencia pues consiste mucho en esta propiedad que estamos nosotros destacando en este tema. Entonces, de eso trata la sensación, en una traducción de energía, una energía física que está fuera de nuestro cuerpo a impulsos eléctricos del sistema nervioso. El objetivo de la sensación es pues, dirigir estos impulsos eléctricos a zonas del encéfalo donde puedan ser procesadas, ¿no? Donde exista activación neuronal que procesen estos impulsos eléctricos. Entonces, el propósito, bueno, más bien, la función que obtenemos también de la sensopercepción es que el sistema nervioso es lo que nos permite captar lo que ocurre fuera del cuerpo y representar la realidad. Cuando representamos la realidad lo hacemos como un acto consciente. Esto trae muchísimo delay, ¿no? Trae un retraso. Imagínense que los milisegundos que tuvo que pasar desde que estamos captando la materia o la energía hasta que se traduce a impulsos eléctricos, hasta que llega al encéfalo y se procesa para tenerlo como una experiencia consciente. Hay muchos milisegundos que son cruciales para eso. Es decir, la imagen, por ejemplo, que ustedes están viendo desde la computadora o desde el celular, en donde estén viendo este video, pues trae un retraso
de milisegundos. Lo que tardó en viajar la luz de la pantalla hacia ustedes, lo que está tardando en llegar las ondas sonoras desde las bocinas hasta sus oídos, etcétera. Entonces, la sensación y la sensación tiene un retraso en cuanto al procesamiento y la captación, pero la experiencia consciente, ya en un estado de percepción, a lo que le llamamos ya percepción, cuando el sujeto está pues identificando estas características. Muy bien, vamos a distinguir dos tipos de procesos. En el español nosotros tenemos la palabra sentir y suena como homónima, puede significar varias cosas, ¿no? Es polisémica, quería decir eso. Sentir para nosotros lo podemos nosotros interpretar en dos sentidos. Una, como lo que se siente, y la otra en cuanto a sentido, ¿sí? O sea, esta palabra de sentir puede ser confusa en el español para referirnos a la misma cosa y confundirnos. Repito, esta de abajo, por eso las pongo en inglés las palabras, para distinguirnos a lo que nos referimos. Porque sentir podría significar lo mismo o podría confundirnos. Una cosa es lo que se siente, ¿sí? La experiencia de sentir, ¿sí? A eso le vamos a llamar feel, ¿vale? A esto le llamamos fenomenología de la sensación, o es la experiencia vívida de estar sintiendo tal cosa, de la estimulación. Aquí tenemos la definición. Dice, consiste en la experiencia vívida del sujeto ante la estimulación sensorial, ya como acto consciente y perceptivo. Si yo agarro un chocolate y lo meto a mi boca, lo que se siente, el feel, es esta experiencia consciente de agrado o de desagrado, porque a lo mejor a alguien le puede desagradar el chocolate, ¿sí? Al morder el chocolate hay un proceso de activación, de estimulación en toda mi boca, etcétera, bla, bla, bla. Pero a lo que me estoy refiriendo con el feel es lo que se siente, ¿no? La fenomenología de la sensación, la experiencia vívida. Que yo diga, ah, es rico, es placentero, qué delicia el chocolate, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es el sentir de cómo entendimos esto, ¿no? Ahora, la otra parte, el sentir también se puede, en español, interpretar como lo sentido, no más bien lo sentido, no, sino más bien el sentido, ¿no? Más bien eso es lo que quería decir. Entonces, una cosa es sentir como experiencia vivida y la otra como proceso fisiológico, ¿no? Sentido, algo, lo que sentimos, pero a través de los sentidos, ¿no? Ahí parece un trabalenguas. Entonces, el sense es la activación fisiológica de la captación de la experiencia de la energía. Esta definición de arriba, en realidad, es ya un estado perceptivo, ¿sale? Ya es una percepción. El de abajo sí es una sensación. Ahora, lo que vamos nosotros a estudiar en este tema, en la primera parte, es sobre la sensación. Luego hablaremos de cómo construimos esas experiencias vívidas ante la estimulación sensorial. Entonces, hay que distinguir muy bien cuando estamos hablando cuando decimos sentir, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A feel o a sense? Lo primero que vamos nosotros a revisar en este primer tema, cuando hablemos de sensación, es a esto, ¿no? Al sense, cuando hablamos del sentido. Entonces, otra de las ideas que es muy equivocada y confusa, y por lo cual vale la pena aclarar, es este principio de detección eficaz. Muchas personas consideran, como en muchas películas también se hablan, que las personas que pierden un sentido, como por ejemplo las personas invidentes o las personas sordas, empiezan a desarrollar otros sentidos, ¿sale? Esto no se puede, esto no sucede. Las personas que pierden, así como en Daredevil, ¿no? O estos cómics, que pierden un sentido y se agudiza otro. Esto es equivocado. Nuestros sentidos ya están configurados por la especie que somos. Nuestros sentidos ya tienen un límite de captación. No podemos pasar ese límite, ni máximo ni mínimo. Eso lo veremos después. Sin embargo,
todos los sentidos están diseñados para captar un cierto tipo de energía o de materia. No se les olvide ese punto, es muy importante. A esto le llamamos principio de detección eficaz. Ningún sentido, lo que se resume con lo siguiente, ningún sentido detecta más o menos. Solo podemos hablar de los sentidos como especializados, ¿sí? Es como, por ejemplo, el diseño de un desarmador. Un desarmador hay de paleta y de cruz. Tal vez si yo forzo el tornillo, aunque no sea de cruz o de paleta, puedo sacar el tornillo, pero prácticamente el diseño del desarmador está hecho para sacar cierto tipo de tornillo. En el caso de los sentidos funciona muy similar. Todos nuestros sentidos han sido especializados o se han especializado en un tipo de materia o de energía. Las ondas sonoras para nuestros oídos, ¿sí? Por ejemplo, la luz para nuestros ojos. Todas estas características las ha chapado la evolución. Nuestra configuración es muy particular y otras especies tienen otras configuraciones, ¿vale? Entonces, cada sentido está diseñado para especializarse en la captación de un tipo de materia o de energía, ¿vale? Entonces, eso es una idea muy importante porque a veces tenemos una idea muy romántica de lo que los sentidos pueden llegar a ser. Bien, vamos hacia la funcionalidad de los sentidos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué funciones tienen los sentidos? Bueno, todos los sentidos que vamos a ver tienen las siguientes funciones. Primero, nos permiten seleccionar estímulos específicos. A esto le llamamos discriminación. La discriminación es que por los ojos yo no puedo captar ondas sonoras, ¿verdad? No puedo, por ejemplo. Entonces, el ojo está hecho nada más para captar luz. Cuando digo está hecho, me refiero a esta idea evolutiva, ¿sale? Al diseño por selección natural que se ha hecho a través del proceso natural de nuestra especie, como la tiene cualquier otra especie. Entonces, discriminación quiere decir que los sentidos reciben estímulos específicos, ¿sí? Están muy, muy específicos. Por eso ahorita la clasificación de sentidos va a responder a estos tres principios. Bueno, esas tres funciones, perdón. El segundo dice, hay una disposición anatofisiológica. ¿Qué quiere decir esto? Todos los sentidos tienen una configuración, ¿vale? Todos los sentidos tienen una configuración. Es muy, muy, muy común que los psicólogos u otras personas, sobre todo en psicólogos, crean en experiencias parapsicológicas, ¿no? Es decir, que nosotros podamos a lo mejor leer la mente, mover, bueno, no sé si podemos, pero mover los objetos o percibir de manera telepática las intenciones de otros, etcétera. Bueno, pues en sí eso no sucede. Pero ¿por qué estamos confundiendo esto? Porque hay veces que la energía y la materia son conceptos que lo utilizan de una manera tan arbitraria. ¿Sale? Ejemplo con las pseudociencias. Un ejemplo es el Reiki, en donde el Reiki pues, es como una práctica pseudocientífica, en donde unas personas piensan que con las manos pueden mover energía del cuerpo y curar, ponerla de manera armoniosa y curar ciertas dolencias. Esta manera de mover la energía dentro del cuerpo, cuando tú le preguntas a un reikista qué tipo de energía es, te va a decir que se llama chi. ¿Y qué es el chi? Pues te va a decir pues una energía del cuerpo. Entonces no tiene una definición así como tal, ¿vale? Configuración significa que cada sentido tiene órganos y estos órganos tienen procesos que les permiten funcionar o tener funcionamiento, ¿vale? Cada sentido tiene esto, ya lo veremos más adelante. El último punto, el punto número 3, es la detección y la ubicación de la captación sensorial. En este punto, la detección y la ubicación quiere decir que la captación de estímulos nosotros la podemos dirigir. Es decir, sabemos, por ejemplo, de dónde viene un sonido. Eso es detección y ubicación. Si está ocurriendo, como lo que están escuchando con los perros, si está ocurriendo, o los ladridos de los perros, yo sé en dónde está pasando. Yo sé que está pasando en el piso de abajo y enfrente de mí. Entonces, los sentidos permiten
detectar y ubicar en dónde vienen los estímulos e incluso hasta qué podríamos hacer con ellos, si nos alejamos, si nos acercamos. No sé, imaginen que a lo mejor escuchan una voz en un pasillo y ustedes se van acercando a la voz, ¿no? Porque es el único estímulo que tienen, no sé, porque se fue la luz, algo así muy dramático, ¿no? Bueno, siguiente punto, esta es la funcionalidad de los sentidos. Discriminación, configuración y la actividad. Cuando llamamos actividad es que hay un proceso un proceso metabólico que permite que funcionen esos sentidos. Entonces, estos tres puntos están unidos entre sí. Finalmente, vamos con la pregunta del millón. La realidad en sí es un proceso perceptivo. Constantemente estamos haciendo esta configuración. Este biólogo, Jacob von Euwix, no sé cómo se dice su apellido, creó un concepto que se llama Umwelt. El Umwelt es una palabra que la traducen como si fuera ambiente, pero no, él lo que dice es que la experiencia perceptiva que tenemos del mundo pues está hecha a través de los sentidos que tenemos a disposición, donde hay una retroalimentación del sujeto, ¿sí? Con los estímulos que está captando. Entonces, el Umwelt en realidad es más como un concepto de construcción perceptiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Constantemente nuestros sentidos, todos los sentidos operan al mismo tiempo, están recibiendo y retroalimentándose con los elementos de nuestro ambiente y están creando lo que le llamamos realidad, ¿no? Lo que estamos percibiendo. El Umwelt lo definen también como el epicentro del proceso dialéctrico entre comunicación y significación. Es esta dialéctica, este proceso de dos lados, los estímulos por una parte y los sujetos por otro. Lo que quiere decir este punto es que el Umwelt nunca va a ser igual para cada sujeto, porque cada sujeto tiene una configuración de sentidos diferentes, aunque sean de la misma especie. Esto lo vemos más adelante. Pero esto quiere decir que la forma en la que los humanos percibimos es muy diferente a la percepción que tienen los perros, o que tienen los gatos, o que tienen las cucarachas, o que tienen los insectos. Ellos están percibiendo, sí, y con sus sentidos. Entonces, este proceso perceptivo se vale de cómo está configurado el organismo para experimentar el mundo, ¿vale? Entonces, por eso nosotros nos centramos en la experiencia de los sujetos para tratar como de rascarle a esa experiencia y saber cómo es esa experiencia, ¿sale? De este concepto del Umwelt viene otro concepto que se llama tonos funcionales. Después les platico, les grabo otra sesión en donde platicaremos sobre por qué los perros muerden cosas. Pero un tono funcional es el llamado, entre comillas llamado, de los objetos a actuar sobre ellos. Los tonos funcionales es la disposición que tienen los estímulos para ser utilizados con nuestros sentidos. Una pluma tiene un tono funcional para ser manipulada, ¿sí? por las manos humanas. Sin embargo, si vemos el tono funcional desde la perspectiva de un perro, el tono funcional pues es nada más a ser masticado. Esto puede ser masticado por un perro, ¿no? Sí, hay objetos que no tienen un tono funcional, no tienen un llamado para actuar sobre ellos. Entonces el tono funcional es la disposición que tenemos a la acción sobre los estímulos. Finalmente, vamos a clasificar, es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, ¿cuántos sentidos tenemos? Bueno, en realidad tenemos, eso es un tema bastante difícil en la psicología, es de debates muy actuales, pero el acuerdo que han hecho en cuanto a publicaciones científicas es que se manejan 10 sentidos. Sin embargo, aquí en la materia los vamos a ver como 4, en el sentido de que los vamos a ver como núcleos sensitivos. Es decir, la flecha que ustedes ven en pantalla va de menos a más. Lo que maneja el menos y el más es el grado de especialización.
Especialización. Ok. ¿Qué tan especializado tenemos un sentido? Ahora, esto se contempla con la distancia o la potencia que tienen nuestros sentidos para captar ciertos estímulos. Sin embargo, pudiera haber unas diferencias. Aquí el olfato y el gusto, ustedes conocen 5 sentidos, digo, clásicamente son los que se han llamado los 5 sentidos o los sentidos clásicos, perdón. Entonces, aquí vamos a ver que son 10, en el sentido de que, de que el olfato y el gusto, pues es un solo sentido. Vamos a contemplarlo como un solo sentido, después les diré por qué. Es el sentido menos especializado. Somos bastante precisos los humanos en detectar olores, como cualquier mamífero, pero nuestra distancia de captación es muy corta. Podemos oler hasta 30 centímetros, por ejemplo. Y el gusto, pues tiene la limitante de que para poder percibir, tenemos que introducirlo en nuestra boca, ¿vale? No somos como otros animales que no necesitamos, perdón, que a la distancia pueden probar ciertos estímulos. Después platicamos de eso. Pero el olfato y el gusto son un sentido que ocurren al mismo tiempo. No pueden hacer olores sin sabores, ni sabores sin olores. Tenemos en un grado medio, se fijan casi a la mitad de la línea, la audición. La audición es uno de los sentidos más estudiados por los psicólogos y por los médicos porque presenta un grado de precisión bastante alto. Sin embargo, en donde tenemos una precisión más alta es, bueno, al menos en la especialización, en el grado de especialización, son los sentidos somatosensoriales. Normalmente aquí contemplan como el tacto. Esto es equivocado. El tacto es este. La apción, con H, o el sentido áptico. Eso es lo que le llamamos tacto. Pero vamos a ver por qué se distinguen todos estos sentidos que están dentro del cuerpo. ¿Se acuerdan que les decía que una cosa que hay que distinguir es lo que ocurre dentro del sujeto y lo que ocurre fuera del sujeto? Y esto es la relación de por qué tenemos 10 sentidos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 sentidos intracorporales. Y tenemos 1, 2, 3 y 4, 4 sentidos extracorporales. Ahora, ¿por qué extracorporales? Si se fijan, tanto olfato, gusto, audición y visión tienen la característica de que su estímulo está en el ambiente. Los intracorporales, el cuerpo es el propio estímulo, ¿sí? Entonces, no está en el ambiente, el cuerpo es el estímulo. Por eso se distinguen así. Entonces, lo que hoy vimos fue una definición de sentidos, distinguimos algunos conceptos y clarificamos algunas dudas de por qué ciertos sujetos podrían tener una percepción distinta, y esto pues está condicionado a los sentidos que tenemos. Luego vimos esta última clasificación de sentidos clasificados con un criterio de especialización. El sentido más especializado que tenemos los seres humanos, esto nada más es en humanos, lo que están viendo aquí es en humanos. El sentido más especializado es la visión, ¿vale? Cuando me refiero a menos especializado, no quiere decir que no seamos precisos, sino más bien que pudiéramos batallar para captarlos. Bueno, eso es todo por hoy. Los espero más tarde para la sesión de dudas y cualquier cosa dejen comentarios. Yo los contesto con mucho gusto. Y bueno, creo que eso es todo. Nos vemos pronto. Bye.